Corre el año 189, el año 10º del emperador Cómodo. Son años convulsos. Incluso los senadores de Roma están inseguros en cuanto al futuro. Sin embargo, sin ellos saberlo, un hombre nativo de Libia, en el norte de África, ha venido a la ciudad. Su nombre es Víctor. Esto es Libia, en el norte de África. Al oeste, Túnez y Argelia. Aquí se alzaba la ciudad de Leptis Magna, una de las mayores ciudades del Imperio Romano. Hace muchos años, ciertas personas de Libia jugaron un papel vital en el principio y en el desarrollo de la Iglesia cristiana. Primeramente, en los momentos previos a la crucifixión de Jesús. Un poco después, cambiando la dirección de la Iglesia desde ser exclusivamente judía hasta alcanzar al resto del mundo. De nuevo, en el siglo II, guiando a la comunidad cristiana en tiempos de dificultad en la ciudad de Roma. El emperador romano Cómodo es un gobernante sanguinario, incluso en el contexto de la Roma antigua. Le gusta aparecer con las armas y la armadura de un gladiador. Los romanos están escandalizados. Las generaciones subsiguientes le llamarán loco y tirano cruel. Sin embargo, en el año 189 nadie se atreve a decir nada así. Bajo el reinado del padre de Cómodo, el emperador Marco Aurelio, los cristianos que se negaban a adorar a los dioses de Roma fueron perseguidos. El emperador Cómodo, a pesar de su crueldad, no se ensañó con ellos de manera especial. No obstante, a muchos de ellos se les envió prisioneros para trabajar en las minas de la isla de Cerdeña, algo que en sí mismo suponía una muerte en vida. ¿De qué manera Víctor, el nuevo obispo cristiano, podría ayudar a su pueblo sufriente en este lugar tan horrible? ¿Y cómo fue que Víctor, siendo un bereber norteafricano, llegó a ser el líder de los cristianos en Roma? ¿Cuál es la historia de fondo? La historia que hay detrás de la historia. En tiempos de Víctor, el territorio de Libia se enorgullecía de dos ciudades principales. Al oeste quedaba Leptis Magna, donde la mayoría hablaba latín. Al este se encontraba Cirene, donde la mayoría de la gente hablaba griego. También estaban las lenguas bereberes originarias del norte de África. Probablemente Víctor procedía de Leptis y es seguro que necesitó hablar en latín como obispo de Roma. En el año 193, a unos 4 años de su llegada, un nuevo emperador comenzó a reinar. Septimio Severo, al igual que Víctor, procedía de Libia, de Leptis Magna. El nuevo emperador se enorgullecía de su herencia libia y todos los edificios magníficos que todavía pueden verse en Leptis datan de su reinado. La historia de Cirene nos lleva muchos siglos atrás y curiosamente a la isla griega de Tera, a la que actualmente se denomina Santorini. Aproximadamente 630 años antes del nacimiento de Jesucristo, los ciudadanos de Tera lo estaban pasando muy mal. Después de varios años de sequía, la isla sufría una hambruna, aunque la población seguía creciendo. Sus dirigentes tomaron una decisión. Algunas personas debían zarpar al sur, a las costas de África, a la región que actualmente es Libia. Su gobernante sería un hombre llamado Bato, que en griego significa tartamudo, debido al defecto de habla que tenía desde niño. Pero en la lengua de Libia de aquel tiempo, la palabra Bato significaba rey, que es exactamente aquello en lo que se convirtió. La colonia que él fundó en Libia vino a llamarse Cirenaica y su capital Cirene. Sus nuevos habitantes siguieron rindiendo culto a sus viejos dioses y diosas de la antigua Grecia, pero se dieron cuenta de que algunos de los dioses a los que adoraban en su nuevo hogar eran bastante similares a sus propios dioses, aunque con otros nombres.
Uno de los dioses griegos era Apolo, el dios de la música, de la poesía, del sol y de la luz del día. Al igual que ocurría con otros dioses griegos, Apolo era conocido por tener muchas amantes. De acuerdo al poeta griego Píndaro, un día Apolo vio a una joven, hija de un rey griego, de la cual se enamoró. Decidió hacerla una de sus amantes y llevársela al norte de África. Su nombre era Cirene, y los griegos creían que se había convertido en ninfa, un espíritu que habitaba en los manaderos de aguas y en los arroyos. Este era el mito detrás de la ciudad fundada por Bato. Hoy en día, todo lo que queda en pie son estas ruinas cerca de la ciudad actual de Shahat. En efecto, la ciudad de Cirene tenía abundantes provisiones de agua y la región de Cirenaica era muy fértil. El historiador griego Heródoto describe la fertilidad de esta hermosa tierra de cultivos. En el territorio de Cirene se dan 3 estaciones diferentes de cosechas. En primer lugar, son los cultivos de las zonas cercanas al litoral, las primeras en estar listas para la cosecha. Cuando se han recolectado estos cultivos, es el momento para los de las zonas montañosas, la región media más allá de las costas. Después, cuando ya se han recolectado los cultivos de la región media, la zona de mayor altitud madura y ya está lista para la cosecha. Por lo tanto, cuando los primeros cultivos se han comido y bebido, los últimos ya están listos para cosecharse. Así pues, el tiempo de cosechas para los cireneos dura 8 meses. Pero, aunque los habitantes de este territorio se mantenían ocupados recogiendo el fruto de su tierra, también se ocupaban imitando la inmoralidad de su dios Apolo. Ellos pensaban que él se alegraba por su promiscuidad y por las prácticas sexuales de todo tipo que llevaban a cabo. A las ninfas, como la Cirene mitológica, se las conocía no solo por su belleza, sino también por su encanto. Y esto también se convirtió en algo importante para la ciudad que llevaba su nombre. Ellos pensaban que los dioses les habían hecho un regalo especial, una planta llamada silfio. Esta planta era tan valorada en Cirene que la ciudad incluía su imagen en sus monedas. Las hojas de silfio podían comerse como repollo y el tallo se ponía en adobo, pero lo especial era la savia que podía usarse como medicina. Aplicada de forma externa o ingerida, al parecer el silfio resultaba eficaz en el tratamiento de un amplio abanico de problemas médicos. Sin embargo, cuando una mujer lo ingería, le provocaba un aborto, y esto a la gente de Cirene le parecía algo bueno. Podían practicar sexo sin tener hijos, podían ser promiscuos evitando las consecuencias. Aunque la planta crecía abundantemente allí, no crecía en otros lugares, y otras personas la deseaban. Pronto los cireneos se pusieron a comerciar con este medicamento por todo el mar Mediterráneo. Resulta irónico y triste que en un lugar tan conocido por su fertilidad, la gente celebrara la infertilidad y esta forma de aborto, destruyendo así la vida humana. Los griegos perdieron el control del Mediterráneo. La República de Roma aumentó su poder y en el año 74 a.C., los romanos se anexionaron Libia. Mientras tanto, había otra historia muy distinta que se estaba desarrollando en Libia: el culto del único Dios verdadero, el Dios de Abraham. A lo largo de esos siglos, la ciudad de Cirene vino a ser el hogar de una minoría de judíos. Para ellos, el aborto era un pecado terrible y cualquier tipo de idolatría era un mal horroroso. Lo mejor que podían hacer era vivir solo entre ellos mismos y llevar a cabo prácticas que no deshonraran a Dios desobedeciendo sus mandamientos, orando entre ellos, comiendo comidas aceptables para su religión y observando el Shabbat y los demás días sagrados de su fe.
Josefo, un historiador judío que vivía en Roma y que tenía acceso a los archivos del gobierno romano, más tarde copió una carta que originalmente fue escrita por la administración de César Augusto, poco tiempo antes de la venida de Cristo, con el fin de proteger a los judíos de Libia y asegurar su derecho para enviar dinero al Templo de Jerusalén. Pero también hacían algo más que enviar dinero. Viajaban en peregrinación a Jerusalén para celebrar las fiestas religiosas, en especial la Pascua. Caminando a pie, el viaje duraba un mes o incluso más, pero por barco se necesitaban solamente unos pocos días, sobre todo cuando la climatología cooperaba. En torno al año 33, un hombre llamado Simón viajó desde Cirene acompañado por sus hijos Alejandro y Rufo. Sin duda planificaron quedarse en Jerusalén durante un tiempo. Simón se habría purificado antes de entrar en el templo y no habría tocado nada impuro, como por ejemplo algún cadáver o la sangre de algo muerto. También traía consigo el tipo correcto de moneda para comprar un cordero perfecto para el sacrificio. Al igual que Abraham y que Moisés antes de él, Simón comprendió su necesidad de ofrecer un sacrificio a Dios para expiar su pecado. Dios sabrá observar eso. Disfrutad del viaje y comed un poco. Al caminar por las calles de Jerusalén, tuvo que esquivar los empujones de la muchedumbre que se agolpaba. Los mercaderes vendían sus mercancías, los niños correteaban y los soldados romanos observaban a la gente que pululaba por allí. Pero más adelante hubo una conmoción. Simón y sus hijos avanzaron con dificultad y ante ellos se presentó una imagen descorazonadora y perturbadora. Se trataba de un hombre que llevaba una corona de espinas y al que se le había golpeado y azotado con suma severidad. Se esforzaba por llevar una enorme viga de madera que era parte de la cruz a la que le iban a clavar. De repente, el hombre tropezó y cayó a tierra en medio de la multitud, incapaz de levantar la viga ni de ponerse en pie. Los soldados romanos que gobernaban sobre Judea de la misma forma que lo hacían sobre Libia, tenían la potestad de forzar a cualquier persona para que trabajara para ellos, y escogieron a Simón. Este fue obligado a llevar la cruz de Jesús, quien ahora estaba demasiado debilitado para llevarla por las torturas que había soportado. El Evangelio de Marcos, el primero que fue escrito, dice así: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Por qué Marcos se refiere a Simón por nombre? ¿Y por qué menciona a sus hijos Alejandro y Rufo? La mayoría de los estudiosos cree que Marcos escribió este evangelio principalmente para la iglesia primitiva de la ciudad de Roma, y que esas personas serían conocidos de los miembros de esa iglesia. Cuando Pablo escribió su famosa carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 16, versículo 13, envía sus saludos a Rufo. Es muy posible que este fuera el mismo Rufo de Libia que más tarde llegó a Roma. Hay algo más que Marcos está diciendo. Estos tres hombres, Simón, Alejandro y Rufo, fueron casi con toda seguridad testigos oculares de la muerte de Jesús unas horas después, cuando le crucificaron. En ese caso, Marcos estaba usando sus nombres como testigos oculares. La crucifixión y la muerte de Jesús es una historia real. Eso es importante. La crucifixión de Jesús también la menciona el escritor romano Tácito en los Anales de la Roma Imperial. 50 días después de la crucifixión de Jesús y 47 días después de su resurrección, el poder de Dios se derramó sobre los discípulos. Este se considera el primer día en la vida de la Iglesia, la comunidad de los seguidores de Cristo, y el primer día en la que se proclamaron públicamente las buenas nuevas de la muerte y de la resurrección de Jesús. Este suceso se narra en la Biblia, en el libro de los Hechos, que fue escrito por un médico llamado Lucas. En
En el capítulo 2, versículo 10, se nos dice que de este suceso fueron testigos personas de regiones de África más allá de Cirene. ¡Qué interesante! Estos libios que estaban visitando Jerusalén escucharon el discurso del apóstol Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Esto es lo que Pedro les dijo a los libios y a todos los demás. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo que resulta interesante aquí es la respuesta de la multitud. Pedro no fue ridiculizado por afirmar que Jesús había hecho milagros, maravillas y señales. No cuestionaron que a Jesús le hubiesen matado en una cruz. Tampoco fue objeto de burlas o de cuestionamiento cuando Pedro dijo que Dios había resucitado a Jesús de los muertos. ¿Cuál fue la respuesta de esta audiencia? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Los cristianos libios siguieron participando en la historia de Dios en el libro de los Hechos. Después de que Esteban, un seguidor de Jesús, muriese lapidado, la iglesia fue perseguida y dispersada. Los cristianos que buscaban seguridad llegaron hasta Fenicia, actualmente el Líbano, hasta la isla de Chipre y hasta Antioquía, en Siria. Sin embargo, estos cristianos eran todos judíos y compartían las buenas noticias de Jesús solamente con otros judíos. Pero entonces sucedió algo que cambió la historia, y fueron los cristianos judíos de Libia los que ayudaron a hacer esto posible. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que esta es la historia de fondo, la historia que hay detrás de la historia. Simón, un libio, llevó la cruz de Jesús parte de su trayecto al lugar donde fue crucificado, y la Biblia menciona a sus hijos por nombre. Los libios estuvieron presentes en Jerusalén en el inicio de la iglesia cristiana, y los libios ayudaron a plantar la fe cristiana en Antioquía de Siria, que durante siglos llegó a ser uno de los centros más importantes de la fe. Sin embargo, algunos de los cristianos libios tuvieron que haber regresado a su país, pues en la misma Libia había una iglesia cristiana que creció en fuerza y que dio lugar a algunos líderes excepcionales. Uno de estos líderes fue el obispo Víctor. Cuando Víctor llegó a Roma, se dio cuenta de que los cristianos no eran bien vistos, y el gobierno imperial sospechaba que eran desleales. Él sabía que 125 años antes a los cristianos se les había culpado del incendio que destruyó gran parte de la ciudad, y a muchos de ellos los mataron como venganza. Pero el problema era más profundo. Desde el tiempo del emperador Augusto, en el primer siglo, algunos de los emperadores eran considerados como semidioses, no en el sentido del Dios Todopoderoso, sino por tener algún toque o algún aspecto de la divinidad. En Libia, en Leptis Magna, después de la muerte de Augusto, se dedicó un templo a la diosa de Roma y al divino emperador.
En Roma y en todo el imperio, los cristianos oraban al único Dios verdadero a la hora de bendecir al emperador, pero quemar incienso al espíritu del emperador era algo imposible para ellos. El emperador no era divino. Ya en el norte de África, algunos hombres y mujeres cristianos habían sido ejecutados por negarse. Cuando Víctor estaba en Roma, a unos cristianos los enviaron como esclavos a las minas de la isla de Cerdeña. Ser esclavo en las minas era peor que la muerte y al parecer no había nada que se podía hacer por ellos. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, la ayuda vino desde la misma corte del emperador. Jacinto era un siervo, no sabemos si esclavo o libre, del emperador, y se le había encargado la crianza de una joven mujer llamada Marcia. Ella se había convertido en la concubina del emperador Cómodo. Jacinto también era un presbítero o pastor cristiano. Marcia comenzó a comprender los caminos cristianos y se sentía mal por los prisioneros que estaban sufriendo por su fe en Cristo. Los cristianos la describían como alguien que ama a Dios. Aunque no se sabe a ciencia cierta si ella se hizo cristiana, sí fue una voz a favor de los perseguidos. Marcia pide que Víctor la visite. Siervos tuyos y Cristi. Víctor pudo entregarle una lista de nombres de estos prisioneros cristianos en las minas. Y Marcia pudo persuadir al emperador Cómodo para que ordenara su liberación. Jacinto fue enviado a Cerdeña para asegurarse de su liberación. Pienso que a Jacinto le debió haber encantado ver cómo sus hermanos cristianos fueron liberados de esas minas horribles. Aunque Cómodo siguió siendo un gobernante sanguinario y maniático, seguramente por la influencia de Marcia y de Jacinto, llegó a ser más tolerante con los cristianos de lo que había sido el emperador que le precedió. Entonces, el 31 de diciembre del año 192, Cómodo quiso desfilar ante el pueblo de Roma como gladiador, en vez de aparecer desde el palacio con sus ropas púrpuras. Marcia y 3 de sus consejeros intentaron persuadirle para que no degradara su posición como emperador. La respuesta de Cómodo fue ordenar que los mataran a todos. Rápidamente ellos conspiraron y organizaron su asesinato ese mismo día. Su sucesor, el emperador Pertinax, reinó solamente 3 meses en el año 193 antes de ser asesinado por la Guardia Pretoriana, es decir, los guardas del palacio. El poder recayó en manos de los guardas y ellos estuvieron dispuestos a vender el título de emperador al mejor postor. Didio Juliano, un senador muy rico, compró la posición de emperador. Por orden suya mataron a Marcia, pero él mismo fue asesinado tan solo 9 semanas después de comprar el imperio. Finalmente, el poder recayó en Septimio Severo, un destacado líder militar quien se convirtió en un gran emperador. El origen de Severo también era norteafricano, de Leptis Magna, Libia. Por lo tanto, en este momento histórico se produjo la extraordinaria coincidencia de que tanto el obispo de Roma como el emperador romano eran del norte de África, de Libia,
y muy posiblemente de la misma ciudad. A lo largo de todo este periodo turbulento, la influencia de Víctor como líder de la Iglesia en Roma se sintió más allá de Italia. Los cristianos todavía estaban siendo perseguidos y Víctor sintió que tenía que hacer algo para mantener la Iglesia tan fuerte y unida como fuera posible. Pero, ¿qué podía hacer? Según él creía, un cambio tenía que ver con la fecha en el calendario en la que los cristianos celebran la resurrección, el día en el que Cristo se levantó de los muertos. Tanto Jesús como sus discípulos eran todos judíos y usaban el calendario lunar judío. Las iglesias en Asia seguían esta tradición al conmemorar las fechas de la crucifixión y de la resurrección, comenzando en el 14º día del mes judío de Nisan, sin importar el día de la semana en el que cayera. Sin embargo, las iglesias en Roma y en el resto del Imperio Romano conmemoraban la crucifixión el viernes siguiente y la resurrección el domingo siguiente. Víctor creía que las iglesias en Asia debían cambiar su tradición y ajustarse a la de los demás. Cuando se negaron, Víctor respondió excomulgándoles, es decir, expulsándoles de la comunión con otros cristianos. Eso fue una gran equivocación. Ireneo, el obispo de Lyon en la Galia, quien fue un gran teólogo, inmediatamente se dio cuenta del error. Ireneo escribió a Víctor: el desacuerdo no solo tiene que ver con el día, sino también con el carácter del ayuno. Algunos piensan que deberían ayunar un día, otros 2 y otros más. Aún así, en el pasado todos vivían en paz los unos con los otros, y nosotros también vivimos en paz. Las diferencias en cuanto al ayuno tan solo sirven para demostrar nuestra unidad en la fe. Nunca este asunto fue razón para expulsar a nadie. Toda la iglesia estaba en paz, tanto los que observaban el día como los que no lo hacían. Ireneo tenía razón. Aparentemente, Víctor no podía ver la diferencia entre las doctrinas esenciales para la fe y cómo expresamos esa fe en aquellas cuestiones donde hay lugar para tradiciones diferentes. Él estaba siendo legalista. Igualmente, los líderes cristianos no deberían forzar a otros a seguir sus propias tradiciones. En este otro caso, Víctor hizo otro intento por fortalecer la iglesia y ahora tenía que ver con la lengua que se debía usar en las oraciones públicas y en las reuniones de iglesia. Esto es lo que sucedió. En los días del Imperio Romano, la lengua que se usaba en la zona oriental del Mediterráneo, incluido Egipto, era el griego, y esa era la lengua del Nuevo Testamento. En Italia y en la zona occidental del Mediterráneo, la lengua de la gente era el latín. Este también era la lengua oficial del Estado de Roma. En la misma Roma y a mediados del primer siglo, las personas educadas podían hablar y leer ambas lenguas, el latín y el griego. Así que cuando Pablo escribió su carta a la iglesia en Roma, lo hizo en griego. Sin embargo, ya a finales del segundo siglo, Víctor sabía que muchas personas del Imperio Occidental, incluida gran parte del norte de África, no entendían el griego. No obstante, la Iglesia seguía utilizando el griego al leer las Escrituras y al hacer las oraciones. Víctor decidió enviar instrucciones para que en la Iglesia en Roma se hiciesen las oraciones en latín, la lengua cotidiana de la gente corriente. Aunque eso no sucedió inmediatamente, sí fue un buen comienzo. Víctor había hecho lo correcto y en esta ocasión sí había visto la diferencia entre comprender la palabra de Dios, que es esencial, y las lenguas en las que la leemos, que pueden ser distintas. En este asunto, Víctor sí tenía razón.
Dios quiere que leamos la Biblia y que oremos a Él en una lengua que comprendamos. En el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios se derramó sobre la iglesia en Jerusalén, Dios, mediante un milagro, hizo que los discípulos de Jesús hablaran de su gloria en muchas lenguas diferentes. Dios no insiste solamente en una lengua para la oración. Cuando oramos, Dios nos entiende sin importar qué lengua usemos. Por eso, Él es Dios y comprende todas las cosas. En la Escritura, Él preserva su mensaje generación tras generación. Cuando se traduce a otra lengua, Él puede guiar a los traductores a comunicar su palabra a los corazones de cada nación de la tierra. Yo me pregunto si Víctor pensó en algún momento lo que Simón de Cirene había hecho por Jesús 150 años atrás. El paralelismo es claro. Simón de Cirene dejó su casa en Libia y se fue a Jerusalén, donde tuvo el privilegio de llevar la cruz de Jesús, parte del camino. Eso cambió su vida. 150 años más tarde, Víctor fue llamado a dejar Libia e ir a Roma, donde tuvo el privilegio de dirigir y de fortalecer a la comunidad cristiana. Si sucediera que nosotros mismos fuéramos llamados a participar en los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas cristianos por la causa de Jesús, que podamos manifestar la misma fuerza y obediencia a Dios que vemos en estos dos hombres de Libia.